Bienvenidos nuevamente a Este Oeste. Como ustedes bien saben, Hillary Clinton y Donald Trump se han fortalecido como candidatos a la Casa Blanca en ese supermartes, que es una jornada de primarias en las cuales se reparte el mayor número de delegados que tendrán la responsabilidad de definir candidatos presidenciales para el próximo mes de noviembre en Estados Unidos. Pero, ¿qué se perfila para Centroamérica y para Guatemala ante un eventual triunfo de los demócratas o de los republicanos? Ese es el tema que nos va a ocupar en este programa, y para ello contamos con la presencia de Bernardo Arévalo, quien es sociólogo, y también del doctor Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República. A ambos, bienvenidos. Comencemos hablando un poco sobre ese proceso electoral en Estados Unidos, que para muchos analistas y muchos críticos ha sido catalogado como una campaña de bajo nivel por el tipo de discursos, por los extremismos y por algunas ofertas de campaña que pareciera no ser reales para el momento que está viviendo Estados Unidos. Empecemos por el doctor Arévalo. Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo creo que efectivamente, tú lo decías, ha sido una campaña atípica y una campaña que se ha caracterizado por mensajes negativos. No es una campaña que está intentando levantar el entusiasmo de la población y convencer a la gente a apoyar un candidato a partir de la imagen que está transmitiendo de la posibilidad de un futuro, sino es una campaña que se construye a través de la agresión y el ataque al adversario. Mucho más pronunciado, evidentemente, en el campo republicano, donde ha habido un fraccionamiento y el desarrollo de unas candidaturas que son candidaturas que no son las candidaturas que el Partido Republicano, la institucionalidad republicana hubiera deseado, un poco menos agresivas en el lado demócrata, pero en ambos casos son candidaturas que van a dejar huella adentro de ambas formaciones políticas y que sobre todo van a marcar el tono ya de una campaña presidencial una vez que ya los candidatos hayan sido investidos formalmente. ¿Cómo podemos explicar, doctor Stein, que el hecho de que se haya caído en tanto extremismo durante los discursos de los distintos contendientes en estas primarias, el discurso de Donald Trump haya pegado tanto en el electorado y lo haya posicionado como hasta este momento en la campaña electoral? Bueno, yo personalmente creo que una gran cantidad de líderes políticos norteamericanos en los dos grandes partidos, pero también en las estructuras financieras que los apoyan y en organizaciones de distinto tipo, quizá no han todavía digerido a plenitud que el mundo entero ha cambiado, que la economía mundial ha cambiado y que las reglas de la política contemporánea también están cambiando a una gran velocidad. Hay que recordar que esta elección va a ser definida por un electorado furioso, frustrado, molesto con la institucionalidad pública del gobierno de Washington, desconfiado de instituciones y de líderes, y que ya pasó por acontecimientos de gran envergadura, gran impacto en la sociedad norteamericana, comenzando por el desastre del 11 de septiembre, pero al que subsiguieron aclaraciones históricas en donde la propia presidencia norteamericana le mintió al público acerca de los riesgos reales que existían, de que si había o no armas nucleares de capacidad letal, en fin. Pero junto con eso se encimó la crisis hipotecaria que estalla en 2008 y hace que decenas de miles de familias norteamericanas de clase media pierdan su vivienda. Es decir, ha habido un remesón general en la sociedad norteamericana, bueno, a nivel mundial, en donde quizás
no han sabido interpretar correctamente el impacto anímico que en el electorado norteamericano se ha ido acumulando como para dar lugar a que todas las bravuconadas de este candidato Donald Trump, que pues toda la información seria y públicamente comprobable que existe sobre él, lo ponen como un candidato de altísimo riesgo para el país, Para el mismo partido republicano y por supuesto por la influencia norteamericana para el resto del mundo. Yo solo así alcanzaría a explicar cómo es que tan grandes sectores del electorado norteamericano les ha ilusionado ese lenguaje peleonero, falaz, grosero, confrontativo, sí, con el que Donald Trump se ha querido sobrar en sus estructuras de apoyo republicano, en las mismas estructuras. Y acá llama la atención también que sucede un fenómeno parecido a lo que aconteció en Guatemala, el fenómeno outsider, es decir, una persona que no ha estado en la política permanente tradicional del país. Eso pues es una característica de Trump, por ejemplo, alguien que se ha dedicado a sus empresas. Y por el otro lado también el señor Sanders, que dio una sorpresa porque pues Hillary Clinton finalmente no tuvo tan fácil esa competencia con este candidato que no era un demócrata de cepa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo ve, doctor Arévalo? Yo creo que en la línea de lo que decía el doctor Stein, lo que es interesante es ver que hay una crisis del sistema en términos de la percepción de la población y que esta crisis se está dando a dos opciones que son bastante opuestas, es decir, están siendo resueltas por los márgenes de los partidos, a través de los outsiders o de posiciones muy extremas. Ted Cruz es el ala más extrema del Partido Republicano, y Sanders viene con un mensaje que es totalmente alternativo y da la impresión de lo que sucede es que lo que está en juego un poco es el cierto nivel de consenso en torno a el Estado norteamericano, a la economía, a los grandes temas que había sido fraguado más o menos de Reagan en adelante, que era el consenso alrededor de neoliberal, sobre el repliegue del Estado, etcétera, que era una crítica a el proyecto de un Estado mucho más importante, interviniendo dentro de la sociedad, que había sido construido, que venía desde Franklin Delano Roosevelt en adelante. Y ahora la crisis del sistema está dando lugar, por un lado, a un populismo de derecha que se va alrededor de la serie de argumentos que maneja Trump, que es un poco un intento de tratar de buscar chivos expiatorios, los inmigrantes, los terroristas, etcétera, etcétera, y por el otro lado con un discurso que lo que hace es que retoma esa tradición norteamericana de un Estado social que se había ido perdiendo, pero que ahora resulta que para una enorme parte del electorado y sobre todo para la parte más joven de ese electorado, sí, suena como una opción conveniente, atractiva y posiblemente necesaria. Y entonces los que quedan problematizados son las estructuras centristas tradicionales que se habían venido desarrollando en este tema y que tienen problema para reaccionar a este mundo que va cambiando en la dirección de lo que decía el doctor Stein. Ahora bien, para los republicanos mismos, como hablábamos, ven el ala conservadora o el establishment como una amenaza el hecho que Donald Trump pueda ganar estas primarias y finalmente correr como candidato de los republicanos. Y los demócratas, por su parte, al parecer estarían muy contentos con esa opción, con que fuera Trump el contendiente, porque están muy seguros de que van a poder captar y movilizar el voto latino y eso les haría ganar una elección. ¿Cómo lo ve, doctor Stein? Bueno, por una parte hay evidencia en las encuestas publicadas de que dentro del campo de los votantes demócratas o tradicionalmente demócratas hay también una gran frustración general contra el establishment del gobierno y del propio partido. No confían, digamos, con entusiasmo
en la candidatura de la señora Clinton, y lo mismo estamos viendo a nivel de los republicanos. Es decir, estamos entrando a la posibilidad de, primero, una ganancia de la nominación por parte de Trump que desbarataría las estructuras tradicionales, como bien dijo Bernardo, del Partido Republicano, pero que está poniendo en revisión todas las estructuras de participación política del país. Se daría en el caso republicano una inversión dramática. Si gana Trump la nominación y si gana la elección, el Partido Republicano se rompería en varios pedazos y vendría a convertirse, como un analista del Washington Post lo ponía hoy, en un apéndice de Trump. Porque Trump ha demostrado que, así como lo tenían hace poco más de 8 meses como una mala broma y nadie creía que podía llegar tan lejos, bueno, pues ahora está ya, digamos, a punto de cristalizar la nominación para la candidatura presidencial republicana, y se está produciendo el fenómeno de que todas las grandes figuras, o casi todas las grandes figuras del establishment republicano, se están juntando en una campaña anti-Trump. ¿Será posible en este sentido, en parte de esta campaña ahora de cara al próximo supermartes, que funcione este llamado a generar alianzas que está haciendo Ted Cruz? Y decir, miren, yo soy el único que tiene oportunidad de realmente confrontar o de ganar una elección porque he ganado en 3 estados. ¿Hasta dónde podría ser eso posible? No es mucho consuelo, además, para el Partido Republicano, porque el otro candidato que no es del gusto del establishment republicano es Ted Cruz. El candidato del establishment republicano es Marco Rubio o alguno de los otros. Pero salvo que pase algo dramático en la Florida el 15 de marzo, ¿Qué es lo que va a determinar? Que le daría oxígeno a una candidatura de Rubio para la investidura, la única alternativa que les va a quedar va a ser Ted Cruz. Y Ted Cruz, para ellos es un mal menor frente al que le plantea Trump. Pero en el caso de Trump, yo creo que la campaña, en los últimos 4 o 5 días, la serie de pronunciamientos, el de Romney de ayer declarando que Trump es un fraude, es un falso, etcétera, la declaración de los expertos en seguridad nacional y en relaciones exteriores del Partido Republicano, que lo declaran non-fit, no capacitado, no adecuado para ejercer la presidencia, que es además una convergencia entre el ala centrista del Partido Republicano y los neoconservadores, indican hasta qué punto esto les está causando problemas. Y el problema es que el resultado de toda esta elección va a generar elementos que después van a quedar en las manos del lado demócrata. En el sentido de que todo lo que se está diciendo ahora son cosas que van a volver en la campaña ya, estando los dos candidatos investidos. Va a regresar en términos de argumentos que se dijeron en cada uno de los dos campos sobre la idoneidad del candidato, y que ahora los van a poder usar ellos diciendo, miren, no somos nosotros, son ellos mismos los que los están criticando. Y entonces vamos a tener una campaña muy peculiar con dos candidatos muy vulnerables, y una elección basada en campañas de tipo negativo, más de descalificación que de propuesta posiblemente. La señora Clinton tendrá, sí. No, yo quisiera seguirle la pista al flujo de pensamiento que Bernardo pone sobre la mesa, porque creo que es muy importante para toda la región por el papel que Estados Unidos juega a nivel mundial, pero en particular para América Latina, el hecho de que aunque mucha de la política hacia nosotros ha sido formulada y planteada bipartisanamente, sin embargo, la campaña misma, como planteaba Bernardo, va a agriar muchos de estos conceptos y fundamentos,
al extremo de que desaparecerán del debate político público los elementos constructivos, auspiciadores, como él dijo en el principio, de un mejor futuro. Y lo que va a privar es una campaña carnicera, realmente una campaña furiosa, Claro, despojada de sentido, sin sustancia. Despojada de sentido. ¿Qué es lo que este tipo de campaña, viniendo de dos candidatos con debilidades cada uno de ellos, va a hacer sobre el electorado norteamericano y sobre el después? Claro. Casi te diría que no importa quién gane, se va a encontrar con una nación en donde muchos grupos ciudadanos van a estar inmersos en grandes incertidumbres generadas por la campaña misma. Solo para seguir el flujo de Eduardo, porque no, yo creo que ese es el elemento central. Cierta encuesta de opinión traía el dato de que el 78% de los norteamericanos opinan que la nación está dividida. Y eso es antes de una campaña que va a dividir aún más. Claro. El reto del presidente, que sea republicano o demócrata, va a ser tratar de juntar los pedazos de una nación que en los últimos, y no es de esta campaña, ya van un tema de una década o más, ha venido enfrentándose a niveles de deslegitimación recíproca que son para una democracia funcional inéditos. Y eso es un problema que va a ser para los Estados Unidos y va a implicar problemas para el resto del mundo en su relación con los Estados Unidos. Claro, es decir, que no va a ser algo que tenga que resolverse solamente a nivel interno, sino que va a afectar también a nivel internacional. Sobre este tema... Va a continuar la paralización en Washington a la que han sometido al gobierno de Obama los republicanos, en donde con la responsabilidad mundial que tiene Estados Unidos, tienen un montón de embajadores designados a los que los republicanos en el Senado y en el Congreso no les ha dado la gana de darles sus audiencias para que puedan ser nombrados. Entonces, la potencia más grande del mundo tiene una serie de embajadas en manos de encargados porque a uno de los partidos no le parece que en el juego político interno le tengan que regalar, como ha dicho alguno de ellos, a Obama la nominación de sus embajadores. Vamos a volver sobre los impactos justamente de esta elección en Centroamérica y en Guatemala después de este pequeño corte, así que le esperamos, no se vayan. Se ha llevado a cabo en Estados Unidos el Supermartes, este proceso de primarias en los cuales se elige a los delegados que tendrán la responsabilidad de elegir a los próximos candidatos presidenciales en Estados Unidos, y nos debe importar cuáles van a ser los impactos ante un eventual triunfo demócrata o republicano sobre Centroamérica y sobre Guatemala. Justamente en esto estábamos ya cayendo a cómo los cismas que van a ir quedando después de esta campaña, durante y después de esta campaña, esos oleajes finalmente van a afectar el área centroamericana. Específicamente en Centroamérica, y todavía yéndonos al área más acotada del Triángulo Norte, ahora se está impulsando el Plan Alianza para la Prosperidad. Y esto responde también a una política tanto de seguridad como de desarrollo, pero sobre todo de seguridad por parte de Estados Unidos, impulsada por Obama. ¿Qué efectos podrían esperarse ante ya sea un triunfo demócrata o republicano sobre las estrategias de seguridad, por ejemplo, Bernardo? Bueno, yo creo que lo que es fundamentalmente importante entender es cuál es la relevancia que Guatemala tiene en la política exterior norteamericana y que es parte de una relevancia dentro del área latinoamericana en general. Y la respuesta es poca. O sea, lo que a veces perdemos de vista desde nuestro país, y pasa en casi todos los países, no nos damos cuenta de que el peso que tiene nuestra problemática en el marco de la política exterior norteamericana es pequeña. Y lo poco que tenemos ahora de importancia estratégica es alrededor de la agenda de seguridad de los Estados Unidos en dos órdenes. En el orden de el narcotráfico y los tráficos ilegales que existen, y en las migraciones y las vinculaciones que existen entre ellos.
Ese es el trasfondo de la iniciativa la que estamos hablando, de la Alianza para la Prosperidad. Para la Prosperidad, en donde los elementos de desarrollo económico y social que están ahí son entendidos como las medidas necesarias para resolver la problemática de seguridad que para la política norteamericana tiene la situación de inestabilidad y de fragilidad de estos países. Y para ellos hay cuando uno la intervención de la subsecretaria Roberta Jackson cuando pidió al gobierno al Senado, al Parlamento norteamericano, al Congreso, la asignación que habían pedido un billón, les dieron 750 millones. Hay una lógica que está muy claramente planteada. Estos países necesitan estabilidad política e instituciones fuertes, porque sin esas instituciones no van a tener prosperidad. Y si no tienen prosperidad, van a continuar los flujos migratorios llegando hasta acá. Estados Unidos. Entonces, hay cierto... el otro día había algunos comentarios alrededor del cambio dramático que puede haber en términos de las prioridades de apoyo político a la gobernabilidad, etcétera, y no, porque en el fondo no son preocupaciones que vienen de una agenda de tipo ideológico, etcétera, vienen de una agenda de seguridad. Para los Estados Unidos, el problema es que en tanto nuestros países no tengan resuelto las cuestiones básicas de gobernabilidad y seguridad, van a seguir siendo productores de problemas de seguridad para los Estados Unidos, flujos migratorios o flujos ilegales. Y eso es a lo que están respondiendo en estas estrategias. Y ahora en este sentido, doctor Stein, en Estados Unidos las opiniones sobre la inmigración, sobre los inmigrantes, están poco claras. Las encuestas no dejan ver del todo cuál es la posición de los norteamericanos, pero algunas de ellas dan cuenta de que el país está dividido entre quienes dicen que lo que se tiene que hacer es fortalecer la seguridad fronteriza y quienes dicen que tiene que apoyarse el proceso de legalización. Ante un eventual triunfo, por ejemplo, republicano, ¿qué variaciones podríamos ver en temas de la política migratoria de Estados Unidos? ¿Más prevención o más persecución? Mira, yo quisiera retrotraer lo que mencioné al principio del segmento anterior, ¿sí?, de que el planteamiento de la política exterior norteamericana hacia nuestra región y en particular la gestión de un plan de alianza para la prosperidad para El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque nacieron de un gobierno demócrata en ejercicio, es bipartisana. Es decir, el apoyo y la plata que aprobó el Congreso y el Senado es bipartisana. De hecho, en función de la campaña política y de otros temas internos de muchísimo conflicto en Estados Unidos, nosotros en noviembre oímos que la decisión de la aprobación de los fondos se postergaría hasta enero o febrero de este año. Y no, en diciembre lo aprobaron. Porque, como bien dijo Bernardo, es un tema de seguridad nacional y nos han identificado abierta y claramente como una de las 5 áreas neurálgicas para la seguridad de Estados Unidos, por diversas razones. Yo felicito a Bernardo por el lenguaje tan cuidadoso que usó para describir esta problemática, pero digámoslo un poquito descarnadamente. En realidad, lo que va a haber de cambios si gana un presidente republicano o una presidenta demócrata van a ser más temas de endurecimiento de controles, pero no creo que van a variar los objetivos estratégicos del plan. En ese sentido, nosotros ante la debilidad institucional, para decirlo en breve, en los 3 países del Triángulo Norte, lo que estamos viendo es un repunte de participaciones político-diplomáticas de las embajadas norteamericanas, de las agencias de cooperación de la ONU, de la Unión Europea, que recuerdan más el final de la Guerra Fría que la época democrática que se abrió después de
dejar atrás los conflictos armados internos en la región. ¿A qué se refiere con eso de...? A una abierta intervención en los asuntos internos de nuestros países. Y las condicionalidades que pusieron en el plan de la Alianza para la Prosperidad aluden precisamente a eso. ¿Qué quiere decir tener instituciones fuertes en un marco de seguridad interna para los Estados Unidos? No quiere decir que vamos a tener un señor Ministerio de Cultura que levante la agenda de los pueblos indígenas al primer plano, ¿no? Lo que quiere decir es que tengamos la capacidad de un ministerio público para investigar criminalmente los hechos de corrupción adentro del Estado. Y por esa razón es que nos ha visitado el vicepresidente Biden 3 veces a la región, sí. Se ha reunido con los presidentes en Washington y tengo entendido que nada menos que el señor Brownsfield, que es el responsable de los temas de seguridad. Y narcotráfico en el Departamento de Estado, vino personalmente para el anuncio de la donación que Estados Unidos está haciendo para crear una sucursal de la CICIG en Quetzaltenango. Pero se lo está dando a la CICIG, o sea, no al Ministerio si el Público. Objetivo es fortalecer o ayudar a fortalecer esa institucionalidad pública, ¿cómo podemos entonces entender que ese $1 millón es para la CICIG y no se han hecho donativos de iguales dimensiones para las instituciones nacionales? ¿O es porque es una manera de decir, bueno, esto es responsabilidad del país y son ustedes quienes tienen que resolver el tema del financiamiento de sus propias instituciones? Porque la CICIG no está sujeta a la institucionalidad guatemalteca. La CICIG no tiene que responder al Congreso de Guatemala, que ya hemos visto cómo se comporta, incluso después de toda la movilización ciudadana desde abril del año pasado hasta las elecciones. Los grupos de poder interno en la nueva legislatura ya se las amañaron para una ruta de controles, de tranzas, de arreglos. Bueno, entonces lo que vemos incluso en el lenguaje que usó el embajador Todd Robinson en una entrevista publicada a principios de semana, es en primera persona. Yo voy a luchar por... que es absolutamente inusual en un embajador, por no llamarlo con una palabra más robusta, pero lo que quiere decir es que Estados Unidos y su gobierno, no importa quién quede, va a hacer lo que sea para asegurarse que estos 3 países van a tener controles de seguridad interna y de transparencia y probidad que permitan, en efecto, ser una mayor garantía en general para nuestra propia región y la seguridad. Y sus intereses. ¿Cómo responde, doctor Arévalo, a lo No, yo creo que, a ver, sí. creo que el análisis es correcto. Creo que hay de parte de los Estados Unidos un nivel de exasperación alrededor del hecho de que en el Triángulo Norte, institucionalmente, nuestros países no terminan de cuajar en democracias consolidadas, viables, modernas, y que están empantanadas en una situación que, habiendo salido de conflictos, no terminamos de llegar a una verdadera transformación y profundización democrática. Y esta exasperación da lugar a una medida que lo que busca, y yo creo que es lo que tenemos que tener claro, no busca resolver los problemas de nuestros países, busca resolver un problema de seguridad norteamericano. Claro. Aquí el objetivo o el énfasis no es el desarrollo de Guatemala, sino la seguridad de Estados Unidos. Ahora, eso nos plantea a nosotros, lo que pasa es que desde la perspectiva, desde la teoría de cambio que ellos están viendo, la seguridad de ellos pasa por la normalización y la consolidación de nuestras democracias. Sí. Entonces, por eso están apostando y jugando a eso. ¿Cómo lo están haciendo? Están haciéndolo a través de mecanismos que no son usuales, porque los mecanismos usuales de cooperación bilateral vía los gobiernos se empantanan porque los gobiernos son parte del problema. La naturaleza de los gobiernos de nuestros países son uno de los elementos que impide que los países logren salir adelante. La clase política irresponsable, la corrupción generalizada, y entonces un poco es la búsqueda de tratar de buscar mecanismos que sean alternativos a eso.
A nosotros eso nos debe plantear un problema, porque yo creo que aquí no hay un cambio sustantivo. Estados Unidos siempre ha conducido sus políticas hacia nuestros países en atención a sus intereses, etcétera. Hay un cambio de estilo, pero para nosotros eso tiene que plantear una pregunta en términos de qué es lo que queremos hacer con esta presión. Los Estados Unidos va a avanzar en términos de esta agenda en la misma medida en que nuestros países no sean capaces de proponer una propia, que sea creíble, que sea legítima, que sea viable para el futuro. Y yo creo que esa es la enorme tarea que le corresponde a nuestras sociedades en términos de tratar de decir muy bien, ustedes tienen un interés en nuestra consolidación y sabemos que es un interés en atención a sus propios intereses. Nosotros, este interés suyo converge con el nuestro de consolidar nuestras sociedades. Y entonces entender eso como el mecanismo que nos permite tratar de empezar a construir. Lo que está sucediendo es que está empezando a generar una actitud que a mí me llama mucho la atención, que es una actitud de queja y de reacción, pero de queja y de reacción alrededor de los alcances de una intervención norteamericana, porque en este momento están en contra de ciertos actores e intereses. Y eso es un poco lo que en la derecha y en la izquierda ha venido pasando. O sea, los Estados Unidos tienen una agenda de intereses que van a empujar porque para ellos es una cuestión de su interés nacional. Nosotros tendemos a reaccionar con eso quejándonos cuando va en contra del interés de uno o de otro lado, en lugar de tratar de generar una agenda compartida donde converjamos alrededor de una agenda propositiva hacia el Estado. Pero donde haya un real compromiso también de país de aprovechar, de ver esto también en algunos casos como una oportunidad y poder entonces a partir de ello que se manifieste la voluntad de los gobernantes y llenar los vacíos, por ejemplo en el caso de la CICIG, en los casos de corrupción que se han ido destapando, aduanas y demás, ver la voluntad por parte del Estado de ir llenando esos espacios que se van en apariencia recobrando, pero que lamentablemente al parecer nuestras autoridades no lo están haciendo. Vamos a volver sobre esto, sobre los impactos sobre Guatemala y vamos a continuar con este análisis después de este pequeño corte, así que quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando ese proceso de primarias llevado a cabo en Estados Unidos y qué escenarios se perfilan para Guatemala en este último segmento del programa ante un triunfo demócrata o más bien un triunfo republicano. Y antes de irnos a corte, justamente estábamos hablando sobre este interés de Estados Unidos de proteger su seguridad nacional y eso va de la mano con apoyar el desarrollo tanto económico como institucional del país, pero también hablábamos de la necesidad de que este interés de Estados Unidos fuera acompañado especialmente por el interés de los guatemaltecos y de nuestros gobernantes por recobrar nuestras instituciones y por recobrar el espacio perdido en muchísimos campos de nuestra vida nacional. Doctor Estein, ¿usted quería referirse a esto y a la última intervención del doctor Arévalo? Sí, pero en la perspectiva de la pregunta general del foco del programa, y quizá lo voy a abordar de la siguiente manera. Si gana el señor Trump, estamos frente a su obsesión de construir un muro. La política bipartisana vigente en el plan de la Alianza para la Prosperidad es realmente una construcción positiva para nosotros. No solo porque incorpora de manera expresa e importante el tema del fortalecimiento institucional, ya en el original Plan Mérida existía esto, sino porque de manera deliberada han puesto, y en mi opinión es la primera vez que eso ocurre como uno de las tres patas del trípode, en el desarrollo local y en el bienestar económico local de las comunidades, el énfasis que garantiza luego el efecto de seguridad que Bernardo estaba mencionando. En otras palabras, la Alianza para la Prosperidad
tiene un horizonte de inversión para mejorar la calidad de vida de las personas en los sitios de mayor expulsión de población ilegal hacia Estados Unidos. Por eso es que cuando en el gobierno del expresidente Pérez Molina se elaboró la parte guatemalteca de propuesta para ese plan, que privilegiaba, por cierto, áreas del oriente guatemalteco, la reacción norteamericana fue: está muy bien, ustedes quieren plantar maquilas en Jalapa, en Jutiapa, en Zacapa, en fin, con su plata. Sí. Pero nuestra plata va a ir al altiplano indígena, que es el mayor expulsor de población hacia Estados Unidos. Entonces, ahí no nos debiéramos perder. Segundo, 250 millones de dólares por año, más o menos, durante 5 años, no es una cantidad enorme, digamos, para el nivel del problema que hay que atender. 6.000 millones de dólares que los migrantes envían hacia Guatemala, pero sí es un estímulo muy importante. Sin embargo, como bien lo notaba Bernardo, no va a ser canalizado a través de la institucionalidad pública de ninguno de los 3 gobiernos. Lo va a manejar directamente la AID, ni siquiera el BID, que en un origen que fue el que había diseñado el plan, ser el canalizador. Han creado estructuras específicas para la canalización de los recursos y para la supervisión de los resultados. Es muy triste tener que lidiar con este tipo de desconfianzas, ¿verdad? Pero bueno, lógicamente... Pero digamos, siguiendo la misma línea, porque yo creo que a mí no me preocupa tanto la naturaleza del plan, cuáles son los condicionantes que tiene, sino la medida en que el plan cae en el contexto de la falta de estrategias nacionales en las que este plan pueda encajar. Y entonces corremos el enorme peligro de que el plan se convierta casi en el trazo de una estrategia que en ausencia de nuestra capacidad de producirla, la adoptamos. Y ese es el peligro. O sea, lo que nuestros países necesitan, lo que Guatemala necesita, es un verdadero proyecto nacional de convergencia, en donde después la cooperación internacional, cualquiera que sea su interés, pueda encajar, en la medida en que sea un verdadero proyecto nacional de convergencia. En la ausencia de eso nos vamos a quedar reaccionando a estímulos más o menos grandes, y los Estados Unidos generalmente es uno de los mayores estímulos en términos de la capacidad de cooperación que tiene, pero que de cualquier manera van a ser insuficientes para las necesidades que tiene el país. ¿Y ve usted algún atisbo, algún indicador que diga que posiblemente eso pueda emerger en los próximos meses, ante un gobierno que está empezando apenas su gestión? Quisiera verlo. No veo indicios todavía. Bueno, aquí nos encontramos ante un panorama de mucha incertidumbre interna en Guatemala, en donde desafortunadamente algunos grupos, que no voy a individualizar, pero están cada vez más pendientes de defender solamente sus intereses que una agenda trascendente de beneficio nacional. Por lo tanto, el esfuerzo político que necesitamos hacer, no solo de parte del gobierno, es el contrario, es decir, cómo lograr esa convergencia que mencionaba Bernardo, para que como ciudadanía organizada nosotros podamos acompañar un esfuerzo de rumbos claros para resolver 5 o 6 temas críticos inmediatos, pero en la dirección de una visión estratégica del tipo de país y región que queremos ser, y con las responsabilidades colectivas que necesitamos asumir. ¿Es esto posible? Yo sí, creo que sí. No es fácil, pero sí creo que sí. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos? Y me remito de nuevo a una elección norteamericana carnicera, en donde la gente está frustrada, furiosa, y quiere casi un espíritu de revancha. El grueso de los que apoyan a Donald Trump parecieran aspirar a eso. Bueno, nosotros en Guatemala hemos entrado en una ruta también de descalificaciones en todas direcciones.
el gobierno se ha convertido en el pararrayos de la mayoría de las descalificaciones porque ha tenido un arranque incierto, porque recibió una montaña de líos acumulados de administraciones anteriores y por lo tanto nosotros sí podríamos estar viendo muy grandes dificultades en la manera como los liderazgos tradicionales de nuestros partidos están queriendo hacerlas del gato pardo de Lampedusa, ¿no? Que cambie algo para que todo siga igual y no perdamos nosotros el control de las decisiones y nuestros beneficios. Por eso es que la ciudadanía sigue pidiendo cambios en la ley electoral y de partidos políticos, una nueva ley de servicio civil, la reforma de la justicia, en fin, no hay dónde perderse, pero lo que no hemos logrado es esa convergencia de intereses para un Y aparte de esto también es nacional. la sostenibilidad de cualquier plan de esta naturaleza. Y en términos de esa sostenibilidad, ver de qué manera el país logra hacerse de los recursos financieros necesarios para echar a andar su propia maquinaria y no en el momento en que el plan se agota, pues nos volvemos a quedar sin nada y posiblemente en una situación peor de como empezamos. Imagino que esto es parte de los condicionantes y no sé hasta dónde perfilan ustedes no solamente la capacidad del gobierno para entrar a abordar este tema de fondo, sino además hasta dónde este financiamiento al Plan para la Prosperidad puede ser como el norte y alrededor del cual se alineen otro tipo de financiamientos, dígase por ejemplo Unión Europea y demás, que nos dejen escaso margen también de decisión sobre prioridades nacionales. Es que en la medida en que no produzcamos una visión nacional y un proyecto nacional, como el que Eduardo ha mencionado, lo que nos va a quedar para actuar es el estímulo de los condicionantes de la cooperación internacional. Y yo sí creo que hay una diferencia en términos de los elementos positivos o no. Yo creo que hay una diferencia. Esta conversación hace un año hubiera sido distinta, en el sentido, por lo menos yo, hubiera tenido una posición mucho más pesimista alrededor de los motores de cambio que existen en la sociedad guatemalteca, porque no se veían claro. Creo que lo que hemos visto el año pasado es una capacidad de agencia para el cambio que se manifestó en la plaza con una agenda concreta, pero con una agenda de protesta contra ciertas cosas, que tiene que transformarse en una agenda positiva para impulsar el desarrollo. No podemos volver a la plaza, no podemos estar protestando contra el Congreso todos los días, pero tenemos que tener una agenda con la que se negocia y se presiona al Congreso. Y es alrededor de esa agenda en donde hay que tratar de construir una convergencia que, si no está haciéndola el Congreso, que es su responsabilidad, y si no la está facilitando el gobierno porque no ve la manera de hacerlo o no quiere, lo ignoro, corresponde que venga del lado de la sociedad un esfuerzo para tratar de construir esa convergencia. Pero sin esa convergencia, claridad sobre el futuro del país no va a existir. ¿Y es posible, doctor Stein, pensar en que en estas condiciones, en donde usted bien mencionaba que tenemos lo propio en términos de confrontación entre distintos sectores, es posible construir esa agenda? ¿Qué viabilidad le dé y quién debería impulsarla? Si es que no, bueno, lógicamente sabemos que debería impulsarla el gobierno, debería impulsarla el Congreso, pero ante esa ausencia de capacidad en otros sectores de poder promoverla en la sociedad. Mira, son 3 preguntas que requerirían 3 programas adicionales, pero tratando de ser telegráfico, yo te diría que hay suficientes liderazgos reconocidos a nivel público en los diferentes sectores, hay estructuras de entendimiento, redes ya creadas a partir de las cuales se podría construir con modestia y sin pensar, digamos, en que el esfuerzo va a buscar la reforma integral del Estado guatemalteco en el corto plazo, lo cual sería imposible. Resolvamos las urgencias de corto plazo que se puedan y sobre las cuales el gobierno tiene mayor o menor responsabilidad, pero de una vez enrumbados en aquellas áreas que son críticas para que el asunto funcione duraderamente. Sí. Segundo,
yo creo que también Guatemala, al igual que en Estados Unidos y en otros países, atraviesa por una importante crisis de liderazgo. Todo el, digamos, destape de hechos de corrupción que llegaban hasta los más altos niveles de la autoridad política pública cimentó esa desconfianza, y uno de los desafíos más grandes de la actual administración en los tres poderes es cómo recuperar ese liderazgo, esa confianza ciudadana en dónde están las personas y las organizaciones creíbles que a partir de acuerdos modestos pero firmes pueden ir construyendo, marcando esa ese dirección. camino. Bueno, eso es lo que estamos a marchas forzadas tratando de identificar y echar a andar en estas semanas. Cerramos con el doctor Arévalo con un mensaje o una reflexión final. Se nos ha agotado prácticamente ya el tiempo. No, yo creo que muy brevemente empezamos hablando de la campaña norteamericana y de los efectos sobre nuestro país, la política exterior norteamericana, y caemos en la necesidad de ordenar la casa. Los países que sufren las políticas de otros países son los países que no tienen la capacidad de formular sus propias agendas para administrarlas y poder enfrentarlas efectivamente. Ante la ausencia de esas agendas, cualquier cosa es una amenaza y cualquier cosa es una intromisión. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de construir esa visión y ese proyecto a partir del cual se puede después negociar de una manera responsable y madura. Aún un país pequeño como Guatemala, con una potencia como los Estados Unidos, puede tener las conversaciones dignas y decentes alrededor de cuáles son los intereses compartidos que pueden hacer. Pero sin un proyecto de esa naturaleza no va a ser posible. Muchas gracias, doctor Arévalo, por ilustrarnos con sus reflexiones. También al doctor Stein por habernos acompañado a poder analizar estos posibles impactos sobre un eventual triunfo demócrata o republicano, pero también nos han posicionado finalmente en cuáles son los retos y los desafíos como país en este gobierno que recién inicia y que pues nos da la oportunidad de poder presentar una agenda compartida que esté a disposición de nuestras autoridades y así guiar mejor nuestro rumbo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Les espero la próxima semana nuevamente en otro programa Este Oeste. Les esperamos.